tal vez llega a sonar algo complejo y comprender exactamente estas relaciones con otros países hasta lejano, pero en realidad ciertas decisiones impactan en todos los rubros, principalmente el económico en nuestro país. Para entender un poco más de esto y si está en riesgo en algo esta relación que existe, sobre todo por lo que viene sucediendo en los últimos días, ¿qué le parece si sumamos a la charla al embajador Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del TEC de Monterrey, a quien le agradezco esta oportunidad de platicar con usted, director, y plantearle primero esta pregunta? ¿Hay riesgos dentro de lo que hemos estado escuchando, sobre todo últimamente, que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa directamente a Estados Unidos, por citar un ejemplo, de estar financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Estos señalamientos que hace el presidente ponen en riesgo algo en esta relación que existe y sobre todo aspectos del TEMEC? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que la acusación que hizo el gobierno de México, la verdad es que no tiene fundamento, porque es una asociación civil, es una asociación dedicada desde hace muchos años, no empezó con digamos, con este gobierno, sino ya viene desde el gobierno pasado, por lo menos. Hicieron investigaciones importantísimas que realmente afectaron la imagen del gobierno del presidente Peña. Entonces no creo que sea una cosa contra el presidente López Obrador. Es una asociación civil que está tratando de llevar adelante la lucha contra la corrupción desde hace muchos años. Y no son un partido político. Si la agencia de asistencia USAID de Estados Unidos hubiera dado dinero a un partido político en México, obviamente eso sí es una violación de la ley mexicana, de la Constitución y de las prácticas internacionales. Pero que USAID y muchas otras fuentes gubernamentales y no gubernamentales canalicen fondos a asociaciones civiles mexicanas, me parece que no viola ninguna norma del derecho internacional, y sí, en cambio, puede servir para que estas organizaciones civiles hagan una labor importante en México. Creo que la nota seguramente tendrá en algún momento una respuesta. Hasta donde sabemos no la ha tenido hasta ahora, pero probablemente este tema se vaya a tratar cuando sea la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México. Espero que cualquier malentendido se pueda resolver en ese momento. Cuando hablamos de esta relación, y yo ya lo planteaba, embajador, pues puede sonarnos lejano, pero ¿qué consecuencias puede traer si Estados Unidos considera que la actuación que está teniendo el presidente, la forma en que se dirige a ellos, atenta un poco contra los acuerdos, tratados y sobre todo pues el tema diplomático que debe de existir entre países? ¿Qué consecuencias podría traer? En realidad Estados Unidos podría sentirse ofendido por señalamientos que vienen directamente del gobierno de México y quién lo encabeza. Mire, yo no pondría la palabra ofendido, pero probablemente haya sido extrañado. O sea, les haya extrañado un reclamo de esa naturaleza en una nota diplomática, y las notas diplomáticas se contestan pues siempre, de alguna manera u otra, a veces que es por escrito, hay veces que es verbal, y yo espero pues que esto no pase de un malentendido. No se está violando el derecho internacional, no se está violando la Constitución de México ni nuestras leyes, porque, repito, Mexicanos contra la Corrupción no es un partido político. Si fuera un partido político, obviamente habría violado las leyes de México, pero no es el caso. Y hablando de lo que es esta relación con Estados Unidos y sobre todo de los que son los objetivos de desarrollo sustentable, una parte prioritaria pues es justamente el crecimiento económico, el tema del empleo también, el trabajo decente y crecimiento económico, para ser específico. Lo que ha sucedido hasta este momento con el tema del TEMEC, ¿sí se está dando o sí se está llevando hacia ese camino? Lo que hasta el momento han realizado entre los dos países, incluyendo también a Canadá, ¿ha favorecido un aspecto de empleo y crecimiento económico para México después de los replanteamientos que tuvo este tratado? Bueno, mire, yo creo que el tratado representa una gran oportunidad para que muchas inversiones que se fueron sobre todo a China, a Asia, regresen a América del Norte. Y creo que eso es la gran oportunidad que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Pero no garantiza para México nada si nosotros no hacemos nuestra tarea dentro de México. Y esa tarea implica políticas que atraigan la inversión, políticas, prácticas, normas
que sirvan para dar confianza, certeza y atraer la inversión. Si nosotros, México, no tiene políticas que sirvan para atraer esa inversión no va a llegar, se va a ir a Canadá, a Estados Unidos o a algún otro lado. Entonces creo que podemos perder la oportunidad si, repito, no alineamos nuestras políticas internas hacia ese fin de atracción de inversión. Por supuesto, el ODS 8 es trabajo decente. Trabajo decente significa trabajo formal con seguridad social. Y sabemos que en México las grandes empresas que trabajan formalmente registradas tienen la capacidad de cumplir con eso. Por supuesto que también tienen que cumplir con las normas laborales, y México también puede exigir en Estados Unidos que Estados Unidos cumpla sus normas laborales. Pero, digamos, el mejor escenario sería que los tres países trabajaran conjuntamente para hacer que esas inversiones y otras que se puedan dar se mantengan en América del Norte. No va a ser automático. El crecimiento económico de nuestro país, pues como todos sabemos, está prácticamente detenido en los últimos 2 años y medio, y la única manera de reanimar ese crecimiento económico es con inversión pública, desde luego, pero inversión privada. El 85% de la inversión en México es inversión privada, y si esa inversión privada no se estimula, pues no se van a crear los empleos formales que todos deseamos. Y me parece que con las últimas acciones de reformas, principalmente el tema de la inversión privada, pues también se pone un poco en entredicho de que esto se pueda mantener, ¿no le parece? Pues la verdad, en algunas políticas en materia energética, las empresas están expresando que pues, sienten que México está violando el tratado. La buena noticia es tener el tratado, porque si no tuviéramos el tratado, simplemente Estados Unidos aplicaría sus normas unilateralmente y podría sancionar a México. Afortunadamente, el tratado nos da un marco para la solución de las controversias, y eso es lo que se debe aprovechar. Yo estoy seguro que el gobierno de México sabrá defender los intereses de México en esos procedimientos que el propio tratado prevé de solución de controversias, y también sabrá mostrar a Estados Unidos cuando, a juicio del gobierno de México, Estados Unidos no esté cumpliendo esas normas. Ahora, sí creo que lo más importante sería encontrar a través del diálogo, y qué bueno que va a haber esta reunión de los secretarios o ministros de comercio, el representante comercial de Estados Unidos, para que se pueda llegar a entendimiento de cómo se van a aplicar estas normas. Ya sabíamos que la agenda de los demócratas en este sentido era mucho más exigente que la agenda de los republicanos, y que la negociación que se dio en 2019 del tratado era básicamente para hacer énfasis y fortalecer las cláusulas sobre temas laborales y temas ambientales. Era lógico, y no es sorpresa, que Estados Unidos, con la administración Biden muy ligada a los sindicatos, espere que esas normas se apliquen. México lo que debe de tener cuidado es que no se apliquen en forma proteccionista. Una cosa es que México está obligado a cumplir con los estándares laborales a los que se comprometió, y otra cosa es que pues, grupos sindicales pretendan usar esos mecanismos para evitar que la inversión llegue a México. Ahí México tiene que defender sus intereses, y estoy seguro que lo van a hacer. Entiendo, embajador, que los objetivos de desarrollo sostenible dependen de cada una de las naciones, es decir, no necesita México que Estados Unidos haga algo, que Canadá haga algo, específicamente hablando del tratado. Estos objetivos se cumplen desde adentro, es decir, es una responsabilidad que debe asumir cada uno de los gobiernos. Así es, mire, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron en las Naciones Unidas, unánimemente, por cierto, por 193 estados en septiembre de 2015. Pero no es un tratado internacional jurídicamente vinculante, como por ejemplo si es el Acuerdo de París sobre cambio climático. Esa sí es una obligación internacional. Los ODS dependen de cada país, y cada país debe hacer esfuerzos. Lo que pasa es que en la práctica se han convertido en una hoja de ruta internacional que usan los gobiernos, el sector privado, las universidades como métricas para ver qué tanto estamos progresando. Deben verse en forma integral, deben verse de una manera que se trate de cumplir con todos, son 17,
y van desde el fin de la pobreza extrema hasta educación, salud, energía, trabajo decente y crecimiento económico, hasta alianzas nacionales, regionales y mundial a favor del desarrollo sostenible. Yo creo que el desarrollo de las próximas décadas o es sostenible o simplemente no será, porque el cambio climático, ese sí es una amenaza global para todos y puede detener cualquier progreso. Y México está muy amenazado porque la situación geográfica del país, muchos municipios de nuestro país se pueden ver amenazados. De hecho, ya lo estamos viendo. La sequía que está en este momento afectando gran parte de nuestro territorio es por el cambio climático. Entonces, es en el interés de México, con cooperación internacional, tratar de combatir ese fenómeno y además tratar de mantener el desarrollo sostenible. Embajador, le agradezco mucho que nos pueda ampliar un poco más de lo que fueron estos aspectos y también entender más de la relación y los riesgos que pudieran existir. Ya nos dejó usted en claro que pues no hay una base fuerte que diga que se está incumpliendo con los temas de financiamiento, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como dice usted, no es un partido político, aparte, y bien lo señala, ya lleva años, no es de este sexenio, vaya que evidenció muchas cosas en el anterior, seguramente así lo seguirán haciendo mientras ellos existan. Muchas gracias por habernos acompañado y desearle que tenga un excelente viernes. Al contrario, gracias a usted, excelente fin de semana.